En esta oportunidad les vamos a hablar sobre los vertidos urbanos, así como sus características, sus contaminantes, sus fuentes, ya sean domésticas, industriales o municipales, y también algunos tratamientos frente a este problema. Para comenzar, ¿qué son los vertidos urbanos? Pues la generación de aguas residuales es una consecuencia inevitable de las actividades humanas. Estas actividades van a modificar las características del agua, contaminándolas e invalidando su posterior aplicación para otros usos. Los vertidos urbanos son vertidos del tipo antropogénico, es decir, causado por la mano del hombre, y estos provienen de las actividades domésticas, industriales y municipales, como son los alcantarillados. Los vertidos urbanos se caracterizan por la presencia de residuos orgánicos, la presencia de sustancias producidas por las emisiones de los automóviles, como los hidrocarburos, plomo, entre otros metales, sales, ácidos, material particulado, que luego van a sedimentar al suelo y a los cuerpos del agua a través de la precipitación. Su tratamiento nulo o indebido va a generar graves problemas de contaminación, así como el grado de industrialización, la aglomeración urbana y las características de los vertidos, ya sean físicas, químicas o biológicas. Las aguas residuales generalmente están formadas por un 99% de agua y un 1% de sólidos en suspensión. Estos últimos se clasifican en inorgánicos y orgánicos. Los sólidos inorgánicos están formados principalmente por nitrógeno, fósforo, cloruro, sulfatos, carbonatos, bicarbonatos y algunas sustancias tóxicas como el arsénico, el mercurio, plomo y zinc. Los sólidos orgánicos se pueden clasificar en nitrogenados porque contienen nitrógeno en su molécula, como las proteínas, ureas, aminas y aminoácidos, y los no nitrogenados, como son principalmente la celulosa, la grasa, los jabones y los carbohidratos. La procedencia y los contaminantes de los vertidos urbanos, pues estos van a provenir de la mezcla de las aguas residuales domésticas, industriales y municipales. En las aguas residuales domésticas encontramos a las aguas de cocina, que van a estar contaminadas por sólidos, materias orgánicas, grasas, sales y lixiviados. Las aguas de lavadora, que van a contener detergentes, nutrientes sintéticos como espumantes. Las aguas de baño, que van a contener los jabones, los geles, shampoos y aceites. Las aguas negras, que proceden del metabolismo humano, como son los sólidos, materia orgánica, nutrientes, sales y organismos patógenos, como los virus y bacterias. Las aguas negras también se les llama aguas hervidas, aguas residuales o aguas cloacales, que están constituidas por todas aquellas aguas que son conducidas por el alcantarillado e incluyen a veces las aguas de lluvia y las infiltraciones del agua del terreno. Las aguas residuales industriales van a provenir de la actividad industrial, que descargan sus vertidos a la red de alcantarillado municipal. Estas aguas presentan una composición muy variable, dependiendo del tipo de industria, como encontramos los productos químicos, sales, nutrientes, como fosfatos y nitratos, óxidos, ácidos, metales, aceites o grasas, entre otros. Las aguas municipales. La escorrentía fluvial proviene de las aguas de lluvia, que son recogidas por el mismo sistema de alcantarillado, que se emplea para la recogida y conducción de las aguas residuales domésticas e industriales. Las aguas de lluvia no son puras, dado que se ven afectados por la contaminación atmosférica y por los arrastres de la suciedad depositada en viales, tejados y pistas. Y estos se van a caracterizar por poseer grandes proporciones de caudal, importando una contaminación del agua en los primeros 15 a 30 minutos del inicio de las lluvias. Hoy tocaremos los puntos de aguas urbanas y aguas domésticas. Comencemos. ¿Qué son las aguas urbanas? Son la mezcla de aguas domésticas, fluviales e industriales. Todas se recogen en un sistema recolector y son enviadas mediante un emisario terrestre a una planta EDAR. ¿Y qué es una planta EDAR? Es una estación depuradora de aguas residuales. Las aguas residuales urbanas presentan una cierta homogeneidad en cuanto a su composición o carga contaminante. Para ello, se debe de tener en cuenta la cantidad de población y tipos de industria. Dentro de las aguas urbanas, tocamos el punto de fluviales, que vendrían a ser de tipo de escorrentía de ríos o arroyos. Ahora, ¿qué son las aguas domésticas? Las aguas domésticas son producto de la utilización del líquido en las diferentes actividades de un hogar,
como por ejemplo al momento de preparar los alimentos se emiten residuos orgánicos. Cuando lavamos utensilios de cocina utilizamos las lavavajillas. En la lavandería utilizamos los detergentes y en el baño se produce una mezcla de agua, jabón, heces, orín y otras diferentes sustancias. Estas aguas residuales se clasifican en dos subgrupos: aguas negras y aguas grises. ¿Qué son las aguas negras? Transportan sustancias del excusado que se encuentran en estado coloidal y se encuentran bacterias, como por ejemplo la Escherichia coli. ¿Qué son las aguas grises? Las aguas grises son aquellas producto de jabones, detergentes, lavamanos, en el cual pueden tener un segundo uso. Y como por ejemplo al momento de desinfectar los baños y al momento de limpiar las salas de nuestras viviendas. Con exposición, aguas residuales industriales se caracterizan por proceder de cualquier actividad industrial en cuyo proceso de producción, transformación o manipulación se emplea el uso del agua como medio de transporte, lavado, refrigeración directa. Se clasifican en 5 puntos. El primer punto es las industrias con vertimientos principalmente de tipo orgánico, como por ejemplo las industrias papeleras, azucareras, fábricas de curtidos de animales. El segundo punto, industrias con vertimientos de tipo orgánico e inorgánico, como por ejemplo las refinerías, petroquímicas, etc. El tercer punto, como industrias con vertimientos de tipo orgánico, como por ejemplo las industrias de limpieza, explotaciones mineras, etc. Cuarto punto, como las industrias con vertimientos que contienen materia en suspensión, ejemplo, las industrias de lavado de minerales como el carbono. Y el último punto, como las industrias con vertimientos de tipo refrigerante, como por ejemplo las centrales térmicas y nucleares. Ahora hablaremos sobre las características de las aguas residuales urbanas. Las aguas residuales tienen características únicas, pero estas dependen del tamaño de la población, del grado de industrialización y pluviometría, ya que estas poseen rangos de variación tanto en los caudales y sus características físico-químicas. Asimismo, es importante conocer sobre los caudales y las características, ya que estas nos permitirán diseñar un sistema de recogimiento, tratamiento y evacuación de estas mismas. Las estaciones depuradoras de aguas residuales deben concebirse, ya que estas tratan los caudales y las cargas que experimentan estas aguas. La cantidad de aguas residuales que se genera en una aglomeración urbana es proporcional al consumo de agua de abastecimiento, la cual está relacionada con el desarrollo social y económico. Es decir, a mayor desarrollo, mayor y diverso será el uso del agua en las actividades humanas. Entre los factores que intervienen está el abastecimiento de agua de consumo. Asimismo, la pluviometría, las pérdidas que se dan por las fugas de recolectores de agua y las ganancias que se dan por los alcantarillados y colectores de agua. ¿Cuál es el ciclo urbano del agua? El agua que consumimos se puede dividir en 3 fases, las cuales son el abastecimiento, saneamiento y reutilización. El abastecimiento consiste en la captación y potabilización. El agua puede ser captada mediante diferentes fuentes, ya sean ríos, embalses, pozos, el mar, entre otros. Estas son almacenadas y potabilizadas, debido a que deben cumplir condiciones de saneamiento para su consumo. El almacenamiento y transportación consisten en que estas aguas, una vez potabilizadas, pueden ser transportadas mediante tuberías hacia diferentes usuarios. El saneamiento. El saneamiento consiste en la devolución del agua a su medio receptor. En esta tenemos el alcantarillado. El alcantarillado, una vez el agua utilizada, se convierte en un agua residual, las cuales son recogidas por los alcantarillados de las ciudades y son llevadas a las estaciones depuradoras.
La depuración. La depuración consiste en que las aguas residuales reciben tratamientos de depuración, eliminando aquellas impurezas para que puedan ser devueltas a sus cauce receptor, siempre y cuando se respete el medio ambiente. Finalmente tenemos la reutilización. La reutilización consiste en darles un nuevo uso a estas aguas. En esta etapa tenemos la regeneración. La regeneración consiste en que las aguas depuradas pasen por un tratamiento más complejo para su nueva utilización, ya sea para el riego de jardines, la agricultura o para usos industriales. El transporte. Una vez estas aguas tratadas, son destinadas a sus usuarios mediante tuberías con un sistema de diseño diferente para que estas no sean confundidas y estas puedan ser desinfectadas en su punto de uso. Calidades de las aguas residuales urbanas. Estas van a depender del tipo de contaminante que presenten. Entre estas encontramos objetos gruesos, que son trozos de madera, plásticos, trapos que son arrojados al alcantarillado. Asimismo tenemos a las arenas, gravas o partículas más o menos grandes de procedencia mineral u orgánicas. Grasas y aceites son sustancias que no se mezclan con el agua y permanecen en la superficie formando una nata. Sustancias con requerimiento de oxígeno son aquellas sustancias orgánicas e inorgánicas de oxidación fácil y que éstas absorben el oxígeno en los cuerpos de agua que son vertidos. Nutrientes, como el nitrógeno y el fósforo, que son procedentes de fertilizantes, detergentes e incluso de las excretas humanas. Agentes patógenos, entre estos tenemos a organismos como virus, bacterias, protozoos, hongos. Contaminantes prioritarios o emergentes, son aquellos contaminantes debido al uso indiscriminado de contaminantes nuevos producidos por el hombre. Entre estos tenemos a los productos de limpieza y a los productos farmacéuticos. Un dato importante que debemos resaltar es que estos contaminantes denominados prioritarios o emergentes no pueden ser fácilmente tratados en las plantas de depuración, ya que estas no eliminan por completo a este tipo de contaminantes. Continuando con la presentación, hablaremos sobre los parámetros empleados para caracterizar las aguas residuales urbanas. Para ello se emplea un conjunto de parámetros que sirven para cuantificar los contaminantes. Los parámetros de uso más habitual son aceites y grasas. El contenido en aceites y grasas presentes en el agua residual se determina mediante su extracción previa, con un disolvente apropiado y la posterior evaporación del disolvente. Después tenemos a los sólidos en suspensión. Se denomina de este modo a la fracción de los sólidos totales que quedan retenidos por una membrana filtrante de un tamaño aproximado de 0,45 micrómetros. Dentro de los sólidos en suspensión se encuentran los sólidos sedimentables y los no sedimentables. También se encuentran las sustancias con requerimiento de oxígeno. Para la cuantificación de estas sustancias, los dos parámetros más utilizados son la demanda bioquímica de oxígeno a los 5 días, conocida por sus siglas DBO5, que es la cantidad equivalente de oxígeno necesaria para oxidar biológicamente los componentes de las aguas residuales. En el transcurso de los 5 días de duración del ensayo, se consume aproximadamente el 70% de las sustancias biodegradables. Y la demanda química de oxígeno, DQO, que viene a ser la cantidad equivalente de oxígeno necesaria para oxidar los componentes orgánicos del agua utilizando agentes químicos oxidantes. Las fracciones de la DQO con las que se acostumbra a trabajar son las mismas que emplea los modelos de lodos activados de la International Association of Water Quality y son las siguientes. Primero está la DQO fácilmente biodegradable en el agua. Se da cuando la biomasa genera una rápida y elevada demanda de oxígeno. Los compuestos que conforman esta fracción son sustancias solubles de bajo peso molecular, como es el caso de los azúcares, alcoholes y ácidos grasos. Después se encuentra la DQO lentamente biodegradable. Se relaciona con la DQO biodegradable no soluble o particulada y habitualmente es la fracción biodegradable mayoritaria. Está formada por moléculas solubles de elevado peso molecular, sustancias coloidales y partículas sólidas. También se tiene la DQO soluble no biodegradable.
No se ve alterada por el contacto con la biomasa, no sufre ningún tipo de variación durante el tratamiento y sale con el efluente. Si esta fracción es mayoritaria en el efluente, los procesos biológicos quedan directamente descartados. Y por último tenemos la de cubo particulada no biodegradable. Esta fracción, aunque no es consumida por la biomasa, gran parte decanta junto a los lodos, reduciéndose la concentración en la salida y en relación a la entrada. Siguiendo con los parámetros utilizados, encontramos al nitrógeno, que se presenta en las aguas residuales en forma de nitrógeno orgánico, amoníaco y en menor cantidad de nitratos y nitritos. Para su cuantificación se recurre generalmente a métodos espectrofotométricos. El fósforo, que en las aguas residuales aparece principalmente como fosfatos orgánicos y polifosfatos, al igual que en distintas formas nitrogenadas, su determinación se realiza mediante métodos espectrofotométricos. También se encuentran los organismos patógenos, los cuales están en las aguas residuales en muy pequeñas cantidades, siendo muy difícil su aislamiento. Por ello se emplea habitualmente los coliformes como organismo indicador. Ahora vamos a hablar sobre los fundamentos básicos del tratamiento de las aguas residuales urbanas. Estos tratamientos hacen uso de operaciones físicas, químicas y biológicas, con el fin de poder eliminar los contaminantes que se encuentran en estas aguas. Vamos a describir los tratamientos primarios, los tratamientos secundarios y terciarios. Los tratamientos primarios son definidos porque estos hacen uso de operaciones físicas o físico-químicas para poder reducir la demanda química de oxígeno de al menos un 20% y los sólidos suspendidos en al menos en un 50%. Vamos a describir lo que son dos tratamientos primarios que son habituales, que son la decantación primaria y los tratamientos físico-químicos. La decantación primaria tiene por objetivo hacer que estos sólidos suspendidos se sedimenten por acción de la gravedad, mientras que los tratamientos físico-químicos hacen uso de reactivos químicos para poder eliminar estos sólidos e incluso nos ayuda a eliminar lo que son los sólidos coloidales. Luego tenemos a los tratamientos secundarios. Estos hacen uso de operaciones biológicas. Esto quiere decir que utilizan lo que son los microorganismos, especialmente bacterias, que en condiciones aeróbicas estos hacen que una parte de la materia se oxide por la flora bacteriana, mientras que otra parte va a hacer que esta materia se convierta en tejido celular, donde va a utilizar la energía que va a producir la oxidación de la otra parte de la materia. Una vez que ya no haya materia alguna, lo que va a hacer es que las nuevas células producidas en este tratamiento van a comenzar a utilizar y a consumir su propio tejido. ¿Para qué? Para poder producir energía que va a utilizar para su mantenimiento celular. Esto es conocido como la respiración endógena. Entonces, ya hemos dicho que necesitamos de oxígeno. Este oxígeno es introducido por medio del aire, que va a ser prácticamente necesario en los recipientes que son conocidos como cubas. En estos es donde se va a realizar este tratamiento. Posteriormente, lo que va a producir es que estas nuevas células van a empezar a unirse y esto va a hacer que se sedimenten porque va a incrementar su densidad. Una vez sedimentados, estos son conocidos como lodos, vamos a poder separar estos sedimentos, estos lodos, del agua que ya ha sido depurada en este tratamiento. Luego tenemos los tratamientos terciarios. Estos son más rigurosos porque nos van a permitir eliminar lo que son los sólidos particulados y sólidos coloidales. En este caso, por ejemplo, tenemos el nitrógeno y el fósforo. El nitrógeno, ¿cómo podemos eliminar esto de estas aguas? Lo que vamos a hacer es, en condiciones óxicas y anóxicas, vamos a poder separar el nitrógeno de las aguas convirtiéndolo en un gas de nitrógeno o gas molecular de nitrógeno. Este va a pasar a la atmósfera. Y en el caso del fósforo vamos a utilizar a las bacterias, estos microorganismos, que van a ayudar a que estos se sedimenten e incluso estos el fósforo se va a acumular en estas bacterias. Entonces vamos a poder de igual forma separar lo que son estos sedimentos, que en este caso van a ser lodos en exceso, del agua que va a ser depurada en este caso. Ahora,
Para la desinfección sabemos que utilizamos el cloro, sin embargo existen otros sistemas de desinfección alternativos. Tenemos, por ejemplo, el uso de los rayos UV. Muchas gracias por su atención.